Good evening, parents. This is Mrs. Mejia, principal at Hostos, and I wanted to invite you to our virtual open house. We're starting today with a little presentation, and then we will be moving to your classrooms to do visits with the teachers. I want to share with all new parents what our vision statement is, and it is that we all work to achieve a common goal, success for our students. Esta es nuestra visión para nuestra escuela. Our mission statement talks about what our purpose is. So nuestra misión habla sobre nuestro propósito. We, the staff, students, and parents who compose the community of the Eugenio Maria de Hostos Microsociety School are dedicating to providing an atmosphere in which excellence and equality in education are valued and achieved by every student so she can become productive members of our multicultural society. This is a listing of our staff. Esto es nuestros maestros. You can find all grade levels and all areas. Aquí están todos los niveles de grado y todas las áreas. Okay. This is our PTA. Esta es nuestra Asociación de Padres y Maestros. What is it? Our PTA is an organization where our parents work together with teachers to provide often fundraising opportunities for our school to get special activities and special events happening. El PTA es una organización que trabaja en conjunto con la escuela para poder recaudar fondos para atraer ciertas actividades y ayudar con viajes y diferentes iniciativas en la escuela. What is the purpose? The purpose is, and the importance of joining the PTA is that it is $10 for the whole year. That's $1 a month. But a school with a strong PTA representation, showing that they have the numbers, gets a lot accomplished. And that is the importance of that $10 donation. It is your name is part of our strength. So una de las cosas que deben de saber es que la razón de empezar a ser miembro del PTA es que entre más miembros tengamos, más fuerza comunitaria tenemos como una organización. Y entre más padres, más nos dan a la escuela. So, es $10 el año entero y eso es $1 al mes. So, por favor, si no se han añadido al PTA, háganse miembro. Es importante. Please, if you have not done so, join the PTA. It is important. Initiatives. So some of our initiatives for this school year, which is a very different school year, are as follows. Utilizing middle school Microsoft Teams to deliver live remote instruction, staff development and coaching to improve the quality of remote instruction, district-wide implementation of the Benchmark Advanced ELA curriculum for grades K to 6, transition to the hybrid learning in October. We want to establish a My Brothers and My Sisters Keeper program upon return to in-person attendance, and a continued partnership with Bank Street College's Network for School Improvement to improve math instruction in grades 5 to 8. Estas son nuestras grandes iniciativas este año, usando Microsoft Teams para dar instrucción en vivo a los niños, desarrollando las habilidades de nuestro personal y mejorar la calidad de esa instrucción, implementar un programa nuevo de lectura que el distrito trajo, hacer la transición para en persona los 2 días a la semana empezando octubre, establecer un My Brothers Sisters Keeper Program cuando vengan los niños para atrás para darle apoyo emocional y una asociación que tenemos con Bank Street, la universidad que tiene un programa para mejorar la instrucción de matemática para todos los niños en grados 5 a 8. Our roadmap to ensure student success is implementation of thinking maps, full implementation of math modules and benchmark. We are using online assessments to track student performance, student work files that lead to weekly data-driven discussion in teacher teams to address student needs, and our multi-tier support system
to support students' social emotional development. Como puedes ver, algunas de esas iniciativas incluyen el uso de los mapas de pensamiento que continuaremos implementando en nuestra escuela, implementación de los módulos de matemática y el nuevo programa de lectura Benchmark, haciendo asesoramientos por la computadora con 2 programas, DataMate y Mac, para poder ver cómo los niños están desarrollándose. Tenemos archivos para cada niño que usamos en unas discusiones con equipos de maestro para apoyar las necesidades de los estudiantes y un sistema de apoyo que tiene diferentes niveles para apoyar lo que es el desarrollo social y emocional de los estudiantes. This is our district map to success. Este es el mapa del distrito para éxito. Y como puede ver, incluye el My Brother's Keeper, My Sister's Keeper. Y esto es parte de lo que queremos iniciar. Lo pueden leer un poquito más pronto. Cuando tengan tiempo. You can read this on your own so that you can see some of the initiatives we will be doing. So we're transitioning from this online remote to hybrid instruction. Acuérdense que vamos a transicionar de en vivo a lo que es la instrucción híbrida y eso habrá 2 estudiantes, A y B. Los estudiantes en grupo A van a la escuela lunes y martes, grupo B jueves y viernes. So your cohort A goes to school Monday, Tuesday, cohort B, Thursday, Friday. On Wednesdays, there will be small instruction and instruction for students with IEPs and multilingual learners. So los miércoles serán los días que los estudiantes estarán en casa y haciendo un poquito más de trabajo en grupos pequeños si tienen necesidades específicas. Our remote learning expectations. So students will need a device with access to the internet to participate in remote learning. Families are encouraged to purchase your own device if able. The district does have a loan program in place, but there is a wait list to obtain a device. Los estudiantes necesitarán algún tipo de útil para poder tener acceso al internet y participar en el aprendizaje de lejos. Cuando podemos, estamos diciendo a las padres que siempre es mejor que usted compre su propio computadora o tableta porque el distrito, aunque tenga su programa, hay una lista de espera. So, si tienen la habilidad, siempre es mejor comprar lo suyo. If you have the ability, I would say always buy your own. It's just, you're going to end up buying something better. Students and families should check the school website daily. Very important. Los estudiantes y las familias deben de chequear lo que es la página de la escuela diariamente. We will be housing all of our content on the Hostos website. So todo lo que nosotros necesitamos comunicar con los padres va a ir al website de la escuela. Please note, we update it daily. Nosotros todos los días estamos añadiendo información y recursos para padres. We are putting on that website every day a lot of resources for parents and students. So please use our school website. Teachers' websites will be updated regularly with information on how students will interact with their teacher. Las maestras también tienen su propia página en el website de la escuela y habrá información ahí para ustedes cómo pueden tener acceso a la maestra. Students are expected to engage with their teacher Monday through Friday during normal school hours. Acuérdense que aunque sea virtual, de lunes a viernes, los niños es la expectativa que los niños se comuniquen con su maestra durante el día de las horas escolares. Remote learning notes, algunas cosas que son importantes para saber durante el aprendizaje a distancia. All students will be offered live synchronous remote instruction using Microsoft Teams. Todos estudiantes tendrán esta instrucción por la plataforma de Microsoft Teams. CSOS es una plataforma para pre-K, es a pre-K platform en K. Es an additional tool, es adicional a Microsoft Teams.
Teacher will provide students with schedules of live instruction and independent work. Los maestros van a proveer a los estudiantes con horarios de instrucción en vivo y también con trabajo independiente. 7th and 8th grade students will need to follow a detailed class schedule in order for students to access all subjects without conflict. Acuérdense que para séptimo y octavo grado que están cogiendo crédito para ir a la secundaria, tienen que seguir su horario detallado de clase para estar segura que tengan todas las materias sin problema. Remote learning best practices. Algunas prácticas que debemos tener en mente cuando estamos en aprendizaje a la distancia. Remember that your child is broadcasting audio and video to their classmates and teacher. Please minimize noise and distractions in the background as best as possible. Acuérdense que su niño está participando con audio y video con sus compañeros de salón y la maestra. Es muy importante que haga mínimo bulla y distracciones para el estudiante. The code of conduct applies to the school's remote learning platforms. Students are expected to use school-appropriate language in chats and meetings. Students and anyone else on camera should wear school-appropriate clothing during meetings. Quiero acordarle a los padres que el código de conducta aplica a las plataformas de la escuela, las plataformas digitales de las escuelas. Los estudiantes tienen la expectativa de que los estudiantes usen lenguaje apropiado en sus comunicaciones por chat y en todas las reuniones. Los estudiantes y cualquier otra persona que esté en la cámara debe de acordarse de ponerse ropa que está apropiada para la escuela durante las reuniones. Muy importante. Please note that chat is not your personal Facebook. It is only to be used for school-related activities. Por favor, acuérdense que el chat no es una plataforma social, es solamente para uso durante el día escolar. Attendance. Teachers will take daily attendance whether students are logging on from home. Students are expected to participate in school daily. Las maestras están tomando asistencia diaria. Todos los días que los estudiantes están en casa, por favor, deben de participar para no ser marcado ausente. Grades pre-K through 6 will take daily attendance. 7 and 8 will take period attendance. Importante saber que los grados pre-kinder a sexto toman la asistencia diaria, pero séptimo y octavo toman asistencia cada periodo que el estudiante esté presente. If a student is unable to participate in school due to illness, parents should contact their teacher to notify them. Si el estudiante está enfermo y no puede participar, debe de mandarle una nota a la maestra y notificarme que tal día, y eso contará como una nota de ausencia. That will count as your absence notice. Technology supports. Estas son información sobre todo el apoyo que hay para los padres con la tecnología. So puede encontrar toda la información en esta página. You can find all information here for your technology needs, and you can we're going to leave this posted, so if you have to come back to it and get assistance, you'll have the number and the email address available. When students return to school, yay, we cannot wait. Cuando los estudiantes regresen a la escuela será Octubre 5, it'll be October 5th. There will be new health and safety protocols will be followed to minimize risks to students and staff. Hay nuevas protocolos de salud y seguridad para estar segura de no poner a riesgo ni los estudiantes ni el personal. School facilities are being utilized in a manner that ensures social distancing can be maintained throughout the day. El edificio está marcado, todos los pisos, todos los pisos están marcados indicando la distancia para cuando los niños estén caminando el pasillo, sepan eso. All our floors are marked for social distancing. Please remind your child
the student that they should be following the social protocols in school and keeping their masks on when not on a mask break. So acuérdese de preparar a los estudiantes de que cuando estén en la escuela tienen que usar su máscara y deben de tomar precauciones y seguir las reglas de distanciamiento social. Hybrid instruction notes, students will attend in person twice a week. Ya hablamos de eso. And siblings will be the same day of the week. Los estudiantes vendrán 2 veces a la semana y hemos hecho todo el esfuerzo que los hermanos se mantengan juntos en los mismos días. Classroom furniture has been arranged to accommodate only a maximum of 15 students. Todos los salones se le quitó los muebles. No hay más que 15 estudiantes a la vez. Students will have access to grab-and-go breakfast and eat in the classroom daily. Students will have access to a hot lunch in the cafeteria at least once a week and grab-and-go in the classroom once a week. Students may not share food, drinks with each other, and students bringing their own lunch and snacks need to pack them in disposable bags, brown paper sack. That is one of the safety protocols. Acuérdense que los estudiantes tendrán acceso al almuerzo y el desayuno diario. Los estudiantes tendrán acceso por lo menos para un almuerzo caliente uno de los días que esté aquí y tendrá la opción de coger el almuerzo que se lleva para comer en el salón también. Los estudiantes no pueden compartir ni comida ni tragos con uno al otro y los estudiantes necesitan traer su propio almuerzo y meriendas necesitan ser empacadas en bolsas desechables, por ejemplo, las de cartuchos que venden en la tienda para los almuerzos. But no lunch bags, no lunch boxes. No pueden traer ninguna de las loncheras que se pueden traer y llevar a la casa. That is a protocol. Students and staff will follow social distancing at all times. Los estudiantes y el personal van a seguir las reglas y los protocolos de distancia. The school will still conduct state-mandated emergency drills, though modified to maintain social distancing. So lo que hacemos para preparar a los niños en caso de emergencia ocurrirá, pero en un nivel más pequeño para asegurar que los niños mantengan su distanciamiento social. No physical field trips will be conducted. However, students will be engaged in virtual field trips on an ongoing basis. Aunque no podemos ir a viajes escolares físicamente, podremos ir virtualmente y vamos a continuar el uso de viajes escolares virtual. So this is a lot of information, but it is basically what a sample week will look like. This is not what your child's will look like, but it's what the components will have within that hybrid schedule. Estos son ejemplos de lo que parece un horario híbrido. No exactamente lo que va a recibir su niño, pero es para que tengan una idea de cómo se va a ver el día. This is just so that you would have an idea of how the day looks. Una idea, y especialmente abajo con el grupo A y grupo B, enseña. Acuérdense que los lunes, cuando el lunes es un holiday, el niño va a asistir martes, miércoles, okay? Please remember that because there are a lot of holidays on Monday, when a holiday falls on Monday, that means the student will be coming to school on Wednesday that week. So that is a big thing that you have to keep in mind. Acuérdense bien que cuando hay un holiday el lunes, el miércoles es el día de recuperar ese holiday. So, si su niño viene lunes y martes, y ese lunes feriado, va a venir martes y jueves, martes y miércoles en vez, okay? Reminder that if your child is on track A and they're here on Monday and Tuesday, and Monday is a federal holiday where schools are closed, they will make up that day on the Wednesday. So they would come that week, Tuesday and Wednesday. Group C is our special ed students, students with IEP. They will be here all 4 days. Los estudiantes que tenemos en el grupo C son los estudiantes de educación especial y ellos tienen que estar aquí los 4 días. They will be here Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Estarán aquí el lunes, martes,
jueves, viernes, porque ellos necesitan todos los requisitos de su plan educacional. Group D, parents and guardians will be given an opportunity to choose 100 online. If you choose this, your child is Group D. Si usted desea no regresar al grupo, a la instrucción híbrida, tendrá la designación de Grupo D y ese estudiante no podrá entrar otra vez a la escuela hasta que acabe el semestre. A reminder that Group D students cannot come back to school until a full semester has passed. Health and safety. A reminder that your daily health screening begins at home. If your child is experiencing symptoms of COVID-19, they must stay home and get tested. All students are asked to submit a daily health questionnaire where you verify that the student has not been exposed to anyone testing positive for COVID. Todos los días, acuérdense que los estudiantes tendrán que prepararse para venir a la escuela y si su niño tiene cualquier tipo de fiebre, no puede venir a la escuela y si tiene síntomas del COVID, tienen que quedarse a la casa hasta que tengan un examen. Todos los estudiantes tendrán que traer con ellos un cuestionario diariamente donde usted va a verificar que el estudiante no ha estado expuesto con nadie con COVID. Please note, if a family member in your household has COVID, you need to notify the school and the child has to stay home. Acuérdese que si tiene un miembro de su familia con COVID que vive con usted, no puede mandar al niño a la escuela y debe de notificar la escuela. The district has installed an automated temperature screening kiosk to facilitate daily temperature checks. So, todas las mañanas, cuando llegue el estudiante, tendrá que ir al kiosco del termómetro y tomar su temperatura al entrar a la escuela y entregar el cuestionario. So, there will be two things. Hand in the questionnaire, get a temperature check at school. Face coverings must be worn at all times in the school building, and teachers will schedule breaks for children from the mask. So, todo el día los niños tendrán que tener su máscara puesta, pero las maestras van a tomar en cuenta y darle en el horario pausas durante el día para que los niños se tomen un break de la máscara. The nurse's office has an isolation space in the event a student or staff member needs to be isolated. Parents must make arrangements to pick up any symptomatic child immediately to avoid hospitalization. The school must have updated contact information for all parents and emergency contacts. La oficina de la enfermera ahora tiene un lugar para aislar a cualquier estudiante o miembro de la facultad que necesita estar aislado. Los padres tienen que hacer arreglo para recoger cualquier niño que tenga síntomas inmediatamente para evadir hospitalización, evadir ir al hospital. La escuela necesita tener todos sus teléfonos y manera de contactar a todas las personas que usted usa como contactos de emergencia que estén corriente. Por favor, acuérdense, eso es muy importante. Morning arrival. ¿Cómo va a ocurrir la llegada durante el día? When students return to the building for hybrid instruction, their arrival will be staggered by grade level in order to reduce congestion and ensure social distancing measures can be followed. We will likewise use multiple entries. We will go through a more detailed arrival and dismissal procedures on the next slide. All of this information will be posted on the school website and shared by your child's teachers. Cuando lleguemos durante la llegada híbrida, vamos a tener una llegada que va a ser entre 8:30 a 9. Es muy importante que usted llegue a la hora que le toca y por la puerta que le toca. Esto va a asegurar que no haya grupos de personas en la misma puerta llegando al mismo tiempo. The importance of this is that this will make sure that there aren't large groups gathering in one place trying to get into the same door. So please adhere to the time. It is critical. If you arrive at 8:30, if your arrival time is 8:45, do not arrive at 8:30. Si su hora de llegar es 8:45, por favor no venga a las 8:30 porque sus niños no van a poder entrar hasta la hora que es designada.
The temperature check kiosk is located near the safety officer's desk at the main entrance. No outside visitors or volunteers will be allowed on the school campus. Parents and guardians will report to the office and not go beyond. All drinking fountains are turned off. Students are encouraged to bring their own bottled water, and a bottle filling unit is available on every floor. So, el kiosco de temperatura está al lado del escritorio de la seguridad. Acuérdense que nadie de afuera de la escuela ni voluntarios podrán entrar a la escuela. Si los padres necesitan algo de la oficina, tendrán que reportarse a la oficina y no a ningún otro lado. Y también todas las fuentes de tomar están apagadas. Los estudiantes deben traer su propia botella de agua. Y lo que hemos instalado en cada piso es una unidad donde el niño puede poner su botella, llenar su botella y sacarlo, pero no hay fuentes donde tengan que pegar la boca. So please note that they won't be drinking from, they must have a water bottle to fill their water bottle at the station. Arrival, esa es la llegada. So como ustedes pueden ver, tomen el tiempo después a saber qué grado y quién es la maestra y por qué entrada. Este es el mapa del edificio y todas las entradas están marcadas ahí para la llegada, ¿ok? So, acuérdense que nuestros estudiantes de educación especial van a entrar por la puerta de atrás. Por ejemplo, donde dice Rear Playground. And Miss Melillo y Miss King entrarán por el 105 y Miss Figueroa y Miss Noriega por el salón de Miss Noriega por atrás, y por el gimnasio solamente habrá ciertos grados entrando. Por favor, estudien esto en detalle antes del octubre 5 en preparación. Just please study these graphs about arrival and dismissal prior to October 5th in preparation. This is the dismissal policy. Esta es la salida. Y aquí están otra vez marcadas y qué maestro va a salir a qué hora y por qué puerta. Please note that it is important to follow this to not have large groups congregating. Por favor, aunque sea inconveniente, es importante que sigamos estas reglas para no tener grupos grandes en contacto por la misma puerta en el mismo lugar. I want to thank you all for coming tonight. Classroom presentations will begin shortly. Last minute reminders is if you have not done so, please fill out and submit your payment for PTA membership this week. Algunos recuerdos últimos es que si no lo ha hecho, por favor, llene la hoja y el pago del PTA esta semana. A reminder that Hostos is a uniform school. It is our expectation that students are in their uniform daily when they return to the building. Le quiero recordar que continuamos siendo una escuela de uniforme y es nuestra expectativa que los estudiantes vuelvan a su uso de uniforme al regreso a la escuela. Attendance is critical for success in learning. That includes arriving to school on time daily, whether it's in person or remote. Acuérdense que la asistencia es crítica para el éxito en el aprendizaje y eso incluye llegando a tiempo cada día, aunque sea en persona o si es remoto. If you have any questions, please feel free to leave them in the comments below or pass them to your child's teacher. We should be able to provide responses tomorrow. And the best way to reach the administration team is through our emails. Si tiene alguna pregunta, por favor, lo puede dejar en los comentarios debajo o dárselo a la maestra de su niño. Nosotros le daremos respuestas y la mejor manera de poder contactar al equipo administrativo de la directora, yo, la señora Mejía o Mr. Reinders, el asistente principal, es vía el uso de email. Que pasen una buena noche y que disfruten de las presentaciones de maestro. I wish you all a great night. I hope that you enjoy the teachers' presentations, and
we can't wait for the kids to be back. No podemos esperar a que regresen los niños.